Bienvenidos al estudio de los Evangelios del Nuevo Testamento. En este breve video de introducción quisiera tocar dos puntos, una definición y una razón por la que creo que es muy importante el estudio de los Evangelios. Primero, el asunto de definiciones. Desde el principio de un curso sobre Jesús y los Evangelios, debemos de ser muy precisos en el uso de la palabra evangelio. Cuando hablamos de Jesús y los evangelios, plural, las referencias a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que narran la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Normalmente escribimos con mayúscula, con la E grande, la palabra evangelio cuando se refiere a los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esa referencia es a la forma literaria del libro. El evangelio con mayúscula es un género literario que no existía en el mundo precristiano. En la literatura griega antes de estos libros. Y aunque los evangelios del Nuevo Testamento comparten características con la biografía antigua, no son biografías en el sentido clásico de esa forma en el mundo del primer siglo. Así que la apariencia de Marcos y después de Mateo, Lucas y Juan señaló la apariencia el aparecer de un nuevo género literario, totalmente nuevo y distinto. Y para referirnos a la literatura, usamos la palabra evangelio con mayúscula. Pero cuando hablamos del evangelio en singular, o cuando Mateo, Marcos, Lucas y los demás escritores del Nuevo Testamento usan la palabra evangelio, que es euangelion en griego. Esta referencia es a la totalidad del mensaje y la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, la palabra en singular y escrita en minúscula, con la E chiquita, se refiere al contenido de los evangelios. La palabra euangelion existía en griego antes que la venida de Cristo y significaba buenas noticias o buenas nuevas. Y a veces fue asociada con un decreto imperial o con un acto de benevolencia de parte de un oficial. Así que es de gran significado que los escritores del Nuevo Testamento hayan elegido esta palabra para resumir lo que Dios ha hecho en y por medio de Jesús. Así que la traducción tradicional del comienzo de Marcos, el primer evangelio, el evangelio más temprano, dice así en la Reina Valera: principio del evangelio, en minúscula, de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero la Nueva Traducción Viviente lo ajusta, y yo creo con exactitud, ese versículo para que lea: esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, que comenzó y sigue el texto. Entonces, cuando Marcos dice que está escribiendo el inicio del Evangelio, está diciendo, este es el comienzo de las buenas nuevas sobre Jesús. Entonces, hagamos la distinción entre evangelio con mayúscula, que es la forma literaria, y evangelio con minúscula, que se refiere al mensaje de sus libros, al mensaje sobre Jesús. Y otro punto que para mí es importante destacar desde el principio, yo creo que la iglesia occidental, y en particular la iglesia en Norteamérica, tiene una necesidad urgente de un reencuentro con Jesús y los evangelios. Necesitamos recuperar una relación íntima con los evangelios y más bien con el Jesús de los evangelios.
Precisamos en nuestro tiempo, en nuestra época, de una teología cristiana robusta que brota primero de la persona, la obra, la enseñanza y la vida de Jesús, como estos son retratados en los evangelios. Y solo secundariamente, aunque no vamos a menospreciar esa fuente, pero nuestra teología debe tener recursos primero en los evangelios y la vida de Jesús, y solo secundariamente en las epístolas y el pensamiento paulino. Por demasiado tiempo la Iglesia occidental ha permitido que las categorías y las conclusiones de la teología sistemática, que tiene vínculos más directos con las epístolas y con las reflexiones teológicas posteriores de los padres de la Iglesia, hemos permitido que estas categorías se impongan en los evangelios. Y debemos hacerlo al revés, conocer bien los evangelios y permitir que el retrato de Jesús y por ende el retrato de Dios, que se ve claramente en esos 4 libros, debe proveer el contexto para nuestras reflexiones teológicas. Así que mi oración por ustedes es que este curso sea no solo un avance académico, un conocimiento adquirido en términos cerebrales y cognitivos, sino que también sea una oportunidad para un encuentro, un reencuentro con la persona de Jesús, quien es la figura central, no solo de estos 4 documentos, sino de nuestra fe como cristianos. Entonces, que encuentren a Jesús el Nazareno, el Hijo de Dios, de una manera